En 1943 se creó el Sindicato Nacional de Educación. Se creó también la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares, que estableció que la educación será obligatoria, laica, gratuita, nacional y democrática. Se creó el Instituto del Seguro Social, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Infantil de México. En 1944 se expidió la ley que promovía la campaña nacional contra el analfabetismo. En 1943 fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de agosto de ese mismo año, Estados Unidos lanzó una bomba atómica a Nagasaki. El 12 de septiembre de 1945, habiendo acordado en principio la rendición incondicional, el 14 de agosto de 1945, Japón se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Miguel Alemán Valdés, el primer modelo, continúa durante su mandato. Toma posesión como presidente de México en el contexto internacional de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. En 1946 a 1952, consolidación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, consolidación del PRI, Partido Revolucionario Institucional. También apoyó la agricultura de cultivos comerciales de exportación. En 1949 fue el Pacto de Atlántico Norte, en donde participaron 10 naciones europeas junto con Estados Unidos y Canadá, formando el Pacto de Atlántico Norte. OTAN. Rusia realizó su primer prueba nuclear, lo cual sustentará la tensión relación entre ambas superpotencias durante la llamada Guerra Fría. 1951. Se funda Canal 2, el cual se considera que es el canal de televisión de mayor audiencia en el territorio mexicano y el principal canal de Grupo Televisa. En 1952, el candidato electo fue Adolfo Ruiz Cortines, quien comenzó su gobierno el 1 de diciembre de dicho año, contribuyendo a México, instalando el Departamento de Antropología y plazas de agrónomos regionales. En 1953, coronan a la reina Isabel a los 26 años de edad después de la muerte de su padre, siendo la reina más longeva que se ha tenido hasta ahora. En 1953 se otorga el derecho a votar a la mujer mexicana, pero para esto, en 1937, Lázaro Cárdenas mandó a corregir el artículo número 34 de la Constitución como primer paso para el derecho de este. En 1954, México clasificó al certamen luego de quedar como primer lugar del grupo 12 de clasificación y superar con 8 puntos a los Estados Unidos. En este año, México se fue a la Copa Mundial. En 1955, las mujeres votan por primera vez en las casillas y en esta primera ocasión fue para elegir a diputados federales de la 43ª legislatura. En 1956 se da a conocer Cri-Cri. En esta fecha se lanzó un disco titulado como Cri-Cri, el grito cantor, que tenía temas que fueron muy famosos y marcaron nuestra infancia, tales como Caminito de la Escuela, El Perrito y Mi Burrita. 1958, Adolfo López Mateos es el nuevo presidente electo en México y durante su administración se crea el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología, pero se caracterizó por una política de equilibrio entre los conservadores y los progresistas. En 1959 se funda el ISSSTE, o sea, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta contribuye a satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados, entre otros. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, es decir, que basado en el dinamismo del sector primario, esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo. ¿Por qué? Porque el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que fue la libre competencia que le permitiera desarrollarse económicamente. La década de 1960 a 1970 ocupa
parte del gobierno de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Durante este tiempo todavía seguía el modelo de desarrollo estabilizador y al iniciarse la década de los 70, el modelo de desarrollo estabilizador llegó a su fin. En este periodo ocurrieron sucesos como que en la década de 1960 hubo disturbios entre campesinos y trabajadores por la distribución desigual de la riqueza. A principios de 1960 apareció la contracultura, una muy fluida por las corrientes del extranjero, en especial por las protestas contra la guerra de Vietnam y el movimiento hippie. En 1962, el gobierno emprendió una reforma electoral para garantizar la representación política de las minorías en la Cámara de Diputados. En 1963 se calculaba que cerca de 8 millones de personas, entre indígenas, campesinos sin tierra, subempleados y pobres de las ciudades, apenas tenían para comer. El 2 de octubre de 1968 se produce la matanza de Tlatelolco, que tiene consecuencias importantes en el sistema político de México. La tragedia se conmemora año tras año. En julio de 1968, la Ciudad de México acoge la celebración de los Juegos Olímpicos. Manifestaciones de estudiantes en Tlatelolco, Ciudad de México, durante dicho evento. Cientos de manifestantes son asesinados o heridos. A principios de 1970, se caracterizó por las consecuencias que tuvo el movimiento revolucionario en la población y después por la puesta en marcha de diversas estrategias que, después del estallido social, buscaban poblar el país y recomponer su dinámica poblacional. En 1970, como proceso de modernización, se creó el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, también el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. A nivel mundial, en 1960 se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El 6 de febrero de 1960 comienza la Guerra Fría. Con esto podemos ver cómo la industria empezó a cambiar la vida. Las ciudades crecieron y las carreteras y automóviles se multiplicaron. El campo también cambió al construirse grandes presas y canales de riego y al empezarse a usar tractores. Se construyeron cientos de escuelas, de hospitales y centros de salud. Las campañas para mejorar la alimentación y terminar con las epidemias permitieron un gran aumento en la población, ya que disminuyó el número de niños que morían. La electricidad y el aprovisionamiento de agua potable han cambiado la vida de las áreas rurales y aumentaron las comunicaciones que llevan los productos industriales a casi todos los lugares. Así también la televisión, el radio, el cine y los periódicos hacen que los mexicanos sepan cosas unos de otros y que todos se interesen en los problemas de todos, no solamente en los propios. 1940 a 1970 ocurrieron tanto sucesos buenos como malos. Algunos de los buenos fue que se fundó el Sindicato Nacional de Educación, que también la Confederación Nacional de Organizaciones Públicas, que decía que la educación debería ser laica, obligatoria, gratuita, nacional y democrática. También que se creó el Seguro Social. Otra buena fue el voto a la mujer. Una mala se podría decir que fue que se empezaron a hacer pruebas nucleares. En conclusión a esta época es que en México hubo muchísimos cambios, en especial estructurales. Como vimos, fue el cambio del artículo 34 para incluir el voto de la mujer, la creación del ISSSTE para el bienestar de los trabajadores, el departamento de antropología, etc. Podemos decir que en esa época fue de mucha ayuda para México porque incluso se fue a la Copa Mundial y se estrenó un canal de televisión. Aunque también hubo sus contras, pues hubo muchos hechos como las huelgas del sector obrero y que a pesar de que estuvieron reprimidas de manera muy violenta, estas pudieron ganar y el gobierno les aumentó el salario. Con esto puedo concluir que nuestro país
tiene problemas graves como lo es la pobreza, falta de vivienda y servicios, desempleo, entre otros, sobre todo en lugares que rodean a las ciudades y en el campo. Pero sin duda la vida ha mejorado para muchos. El México de hoy, el país en que vivimos, ha surgido de su historia. Es el resultado de luchas que tuvieron y esfuerzos que hicieron nuestros antepasados. Debemos empeñarnos más en que los ideales de justicia y libertad por los que lucharon muchos mexicanos en el pasado se hagan realidad, que todos los mexicanos contemos con garantías de seguridad y que todos tengamos oportunidad de desarrollar nuestras capacidades.